Bueno, soy Laura Figueroa, abogada de derechos humanos, abogada laboralista. He ejercido durante más de 40 años la defensa de los derechos humanos y además fui abogada querellante en juicios orales por delitos de lesa humanidad. Este es un primer video presentación. Para los que no me conocen, yo vivo en la provincia de Tucumán, que queda al norte de la República Argentina. Bueno, la idea central de ingresar a la plataforma de YouTube es dar continuidad a lo que ya lo hice a través de la escritura, no solamente durante 40 años, sino a través de la publicación del libro Trama secreta del genocidio en Tucumán desde 1975 a 1982. Ese es un libro editado por la Universidad Nacional de Tucumán, donde tiene como objetivo central poner a disposición del pueblo todo lo que está documentado en los archivos de tribunales. Que el conocimiento no quede en la superestructura del Estado, sino que el pueblo acceda al conocimiento y también que sirva la documentación para la autodefensa. Lamentablemente, la historia se repite con nombres distintos, con metodologías posiblemente distintas, pero siempre el pueblo, la humanidad, el pueblo trabajador, el pueblo dominado desde tiempos inmemoriales, hubo sectores que se apoderaron del esfuerzo de otros. La esclavitud fue una de los dramas de la humanidad más crueles, donde millones de esclavos murieron con trabajos forzosos y solo se beneficiaban los dueños de los esclavos. En nuestro país, en la Argentina, desde 1810 la esclavitud fue eliminada. En 1816 nos declaramos independientes de la corona española, pero luego, en la modernidad, hubieron sectores oligárquicos ligados a la tierra, a la producción agropecuaria, donde de la esclavitud fundamentalmente esclavos que venían de África, también fueron esclavizados los pueblos originarios, eliminados, exterminados, donde fueron saqueados sus tierras, fueron desplazados de sus territorios. Fue una independencia a la corona española, pero que no significó la libertad absoluta de los pueblos originarios y de los criollos, porque siempre hubo un sector dominante. Pues bien, en los años 70 vivimos algo parecido a lo que ocurrió en la Guerra del Desierto en el sur de nuestra Patagonia con el general Roca, que sobre pretexto de liberar la zona, para que avance la civilización europea en esos territorios, mataron a cientos y cientos de seres humanos que vivían antes del ingreso de la corona española en este territorio. Siempre hubo periodos históricos donde el exterminio fue una característica para dominar los territorios, ¿no? Y apoderarse de la riqueza. Pues bien, el libro Trama secreta ha podido reunir toda la documentación que se nutrió la dictadura cívico-militar eclesiástica. Y también pudo reunir la metodología de los interrogatorios que venían ya en el manual de las Américas, donde eran instruidos los miembros del ejército argentino. Bueno, en general, todos los ejércitos latinoamericanos fueron alumnos fieles de la Escuela de las Américas, cómo apretar, cómo interrogar, cómo torturar a los opositores políticos para obtener más información y avanzar sobre
otros sectores relacionados con la persona detenida, secuestrada, clandestinamente. En general fue en forma clandestina. El famoso Manual de las Américas fue, digamos, el material común que circulaba por las Fuerzas Armadas, pero también el ejército argentino tomó instrucciones del ejército francés cuando se libró la batalla de Argelia, que Francia dominó el territorio y supieron desarmar la resistencia, que después terminaron derrotados el ejército francés, pero mientras tanto los argelinos sufrieron el escarnio y el sufrimiento de los métodos, ¿no? Que Abdel Vila en su libro inédito se ufana. Y se ufana diciendo que en realidad lo que, mal usado el término guerra por muchos militantes de la ultraderecha, en realidad él reconoce que nunca fue una guerra, sino una guerra de inteligencia. ¿Qué quiere decir? Que armaron todo un aparato de inteligencia militar, policial y civil, introduciendo a estos personajes siniestros en las universidades, en los lugares de trabajo, en los barrios, en los clubes deportivos, en todos lados. Y cuando detectaban que alguien estaba en contra del régimen, ya sea de María Estela Martínez de Perón en 1975 o durante la dictadura cívico-militar, eran secuestrados y la mayoría de ellos fueron exterminados. La trama secreta está vinculada a inteligencia, donde yo demuestro, en base a testimonios de las propias víctimas, cómo algunos civiles colaboradores dentro de los campos de concentración hicieron el doble papel de aparentar ser militantes o compañeros del detenido y a su vez estar en las sesiones de tortura sacando información, no solamente información, sino que muchas veces eran sacados los detenidos secuestrados hacia otros lugares y eran como enfrentados o cariados con otras víctimas a los efectos de obtener más información. ¿Por qué me refiero a esto? Porque ese andamiaje y esa experiencia de las Fuerzas Armadas y de los poderes económicos que gobiernan nuestro país y nuestra provincia es una experiencia acumulada, y luego de la derrota de la dictadura militar supieron renovar su metodología y usan distintos caminos. Uno es el electoral. Las fuerzas progresistas en la Argentina sirvieron como para desarmar la resistencia hacia esa Argentina clasista, donde debía haber solamente dos clases sociales: el trabajador y el empresario. El burócrata del Estado, la justicia afín al poder económico, y usaron los partidos que en un momento fueron populares, como el peronismo, pero a partir de 1973-74, con la llegada de Juan Domingo Perón a la Argentina, de acuerdo a mi análisis político y legal, Juan Domingo Perón vino a la Argentina gracias a las grandes movilizaciones de sus bases, pero con un preacuerdo tanto de Estados Unidos como de la dictadura militar de ese entonces, la NUCE. Por lo tanto, el poder de exterminio, como yo suelo definir, exterminio social y humano y económico de los pueblos, de las masas, fueron cambiando de colores o de metodología, pero el objetivo siempre fue el mismo: la dominación. ¿El pasado tiene algo que ver con lo que estamos viviendo hoy? Es la gran pregunta. Yo digo que sí, que es una continuidad, el presente, de aquella dictadura cívico-militar, de aquel plan
de Agdel Vilas en el operativo Independencia de Tucumán es exactamente el mismo objetivo, pero más agravado en cuanto a la magnitud del daño. ¿Hay muertos? Sí, hay muertos, hay víctimas muertas. Aunque le pese a quien le pese, los nuevos muertos no son en centros clandestinos de detención. Son muertos por falta de alimentos, por falta de medicamentos, por falta de esperanza. La enfermedad mental ha crecido, de acuerdo a los estudios y estadísticas oficiales y no oficiales, determinan que la cantidad de suicidios en estos 2 últimos años aumentó exponencialmente, trágicamente, donde no solamente se suicidan los de la tercera edad por falta de esperanza, de vida y de maltrato, sino que muchos jóvenes toman la determinación de quitarse la vida. Y lo que llamó mucho la atención es la cantidad de suicidios dentro de las fuerzas de seguridad. Mi explicación hacia las últimas muertes es porque el poder dominante obliga a la Gendarmería, a la Policía Federal y a las policías provinciales a golpear, a reprimir, a detener a ancianos, a discapacitados, a mujeres que salen a reclamar por los derechos para poder sobrevivir. Y no solamente tienen que enfrentarse a sus pares, a sus vecinos y muchas veces a sus familiares en forma salvaje y despiadada, sino que son también maltratados por el poder gobernante. Tienen sueldos de hambre, sus obras sociales no les cubren ni la atención de sanatorios ni de medicamentos. Es decir, que enfrentan a pobres contra pobres. Unos tienen armas del Estado y los otros salen a enfrentar la miseria y la explotación sin armas. Bueno, el gran desafío para mí es continuar la investigación plasmada en ese libro, es profundizar la investigación en el presente para demostrar definitivamente que el gobierno actual lleva adelante prácticas genocidas que están contempladas en la Convención de Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Lamentablemente, las organizaciones internacionales como la ONU hacen oído sordo a lo que ocurre en Palestina, pero también hace oído sordo a lo que ocurre de otra manera en nuestro continente latinoamericano. Y para desgracia de muchos que sostienen que la democracia constitucionalista es el único camino para enfrentar a la ultraderecha, yo les digo que los procesos electorales están absolutamente viciados y violados por la intromisión extranjera dominante, adulterando, según las denuncias, ¿no?, de los propios ciudadanos, como en Colombia últimamente, en Bolivia y en Perú, y acá en la Argentina, donde directamente Trump dio millones de dólares al gobierno de Milei para frenar el hecatombe o el derrumbe económico en nuestro país. Es decir, que la injerencia extranjera en los procesos electorales no solamente distorsiona los resultados, sino que anula la democracia, la verdadera, la auténtica democracia del pueblo. Porque en definitiva, la democracia resultaría ser el gobierno de los pueblos, el poder debatir y deliberar y elegir qué plan, qué gobierno y qué condiciones de vida uno elige. Por ejemplo, Milei se arroga el poder absoluto, no solamente con respecto al poder legislativo y judicial, sino también
se arroga el poder de decidir quién vive y quién no vive, quién vive con dignidad y quién no vive con dignidad. Bueno, está abierto el debate. Recién comienzo y pienso desarrollar no solamente estos aspectos, sino también analizar qué rol juega en la Argentina la izquierda trotskista frente a la ultraderecha. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo.